la creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar a nuestro estudio del libro de Génesis de esta mañana. Señor, te damos muchas gracias y entendemos que la vida cristiana es un proceso de santificación, donde cada uno, Dios, de manera voluntaria va a tomar decisiones de permitir que tu palabra transforme nuestro corazón. Tú en ningún momento nos vas a obligar. Tú nos has dado un libre albedrío. Tú nos has revelado tu palabra, tu verdad, que como dice el Salmo, es lo mejor, es vida, trae esperanza, es luz. Pero cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de someter nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestra parte terrenal a tu voluntad, y de esa manera es la única manera en que nosotros vamos a poder experimentar la vida, la verdadera vida que viene de ti. Gracias por este año, pasados del año que cumplimos, año 2 meses estudiando el libro de Génesis y todo lo que hemos aprendido, toda la enseñanza, y oro porque esto sea algo que nos lleve a tener devoción en ti. Que todo lo que hagamos, lo hagamos convencidos y deseosos, Padre, porque sabemos que tú nos amas y que tú tienes lo mejor para nuestras vidas. Y gracias por tantos ejemplos de hombres con todas sus necesidades que nos dan esperanza de saber que tú quieres utilizarnos y quieres llevarnos a estar en tu presencia. Te queremos decir que te amamos y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en Génesis 42, por favor hable tu Biblia ahí, voy a estar en la Nueva Versión Internacional. Y antes de abordar Génesis 42, de entrar directamente a las Escrituras, quiero comentarte algo, algunas cosas que son interesantes, ¿verdad? Primero es que los egiptólogos o los estudiosos de la cultura de Egipto, hablan acerca de que el faraón del cual estamos hablando, del famoso faraón que no sabemos su nombre en la escritura, pero del cual levantó a José como el primer ministro, puede ser el faraón Sesostris I o Sesostris II. Es el faraón asociado a los tiempos de José, el patriarca, más conocido como José el Soñador. Pues durante su época se cree que se cavó el canal de Bar Yosef, un canal artificial que creó el oasis de Al-Fayum, ¿ok? Entonces, esto es lo que más o menos se cree, ¿verdad? Que fue este personaje. Y esto es muy interesante porque, obviamente, al estudiar nosotros las Escrituras, no podemos pensar que el faraón de Moisés es el mismo faraón que el de José. Los israelitas van a estar aproximadamente viviendo 400 años en Egipto, y obviamente en 400 años van a pasar cualquier cantidad de faraones. Se dice que hubo más o menos más de 300 faraones en la historia egipcia. Entonces van a pasar varias dinastías y varios faraones van a pasar. Y bueno, esto es interesante. También quiero aclarar aquí a un punto que es interesante. Los israelitas estuvieron aproximadamente 400 años en el país de Egipto, pero algo que es interesante y yo lo he dicho y creo que está mal dicho, es que automáticamente asociamos como que esos 400 años fueron de esclavitud, y no fue así. Realmente este faraón y algunos faraones subsecuentes tuvieron mucha gracia hacia el pueblo de Israel.
y por eso el pueblo de Israel creció. Después, más adelante, vamos a ver en los libros siguientes del Pentateuco que hubo, dice ahí, un faraón que no conoció a José, ni las obras que hizo José, y fue el faraón de la opresión, ¿verdad? Y luego va a venir el faraón del éxodo. Entonces esto es bien importante para que nosotros lo tengamos en el cuadro y podamos conocer mejor las escrituras. Obviamente que se generaliza, ¿verdad? Se generalizamos, no sabemos exactamente cuántos años los israelitas no vivieron sobre un yugo, pero sí entendemos que realmente no fueron los 400 años exactamente. Bueno, otra cuestión interesante que a lo mejor tú te has dado cuenta, y yo creo que algunos que han leído la Biblia lo tienen claro, pero quiero puntualizarlo. Cuando tú lees la distribución de la tierra de Canaán, que está en el libro de Josué, en el capítulo 14, tú vas a ver que las tribus de cada una de las tribus recibieron una parte del territorio. Rubén, Simeón, los levitas, ellos no recibieron tierra porque ellos iban a estar encargados del sacerdocio y ellos iban a vivir de las ofrendas. Entonces los levitas no tuvieron tierras. Viene la tribu de Judá, viene la tribu de Dan, de Neftalí, de Gad, de Aser, de Isaacar, de Zabulón. Pero algo que no vas a escuchar es el territorio para la tribu de José. No lo vas a ver. No vas a ver que ahí está el territorio para la tribu de José. Y la razón es que los hijos de José fueron los únicos a los que se les dio una heredad. Ningún otro hijo de los patriarcas es nombrado. Y los hijos de José, Manasés y Efraín, a ellos se les otorgó una porción de tierra a cada uno. Por eso cuando ves la distribución dices, caray, veo 12 y luego los levitas 13, entonces no eran 12 o cómo quedó la cosa, ¿verdad? Pero la cuestión aquí es que se dividió entre los hijos de Manasés. En Génesis 41:50, en el capítulo anterior que nos predicó José, dice, antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potífera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Así es que estos fueron los únicos 2 nietos de Jacob que recibieron tierra como tal. De los hijos de Rubén, de los hijos de Judá, de los hijos de Gad, de ellos no se habla, solamente de los hijos de José, y ellos sí recibieron una tierra como tal. Amén. Entonces estamos en Génesis 42 y vamos a hacer un poquito de matemáticas y entender en qué momento histórico estamos en la vida de José. La Biblia nos enseña que cuando José fue llevado a Egipto, que lo vendieron sus hermanos, ¿cuántos años tenía? 17 años, era un jovencito, ¿verdad? Aquí estoy viendo a los muchachos, 17 años. Oman, que trae un look, a ver, ponte de pie, Oman, eso, pónganse de pie. Está estrenando look. Es el precio del servicio militar, ¿verdad? Tiene 18 años, Oman, ¿ok? Por eso está con este look, le tocó ir a lo de la cartilla y todos los hombres ya sabemos cómo es eso. José tenía 17 años cuando es vendido, la verdad es que era un jovencito. Luego vemos el relato bíblico que cuando José es presentado delante del faraón, ya tiene 30 años. Ahora sí que Josué el domingo pasado nos hablaba que los mejores años de la vida de José los pasó en la cárcel. Entonces cuando lo presentan delante del faraón ya tiene 30 años. Ahorita que vamos a entrar al capítulo 42, ya pasaron los 7 años de vacas gordas, de opulencia, se me fue la palabra, de abundancia, gracias, sí, de abundancia.
Y se calcula, algunas calculan que estamos aproximadamente en el segundo año de la sequía, ¿sí? El segundo año de las 7 vacas flacas. Entonces aproximadamente José en este momento tiene 39 años, ¿verdad? Tiene aproximadamente 39 años. Y digo esto porque es muy importante. Han pasado 22 años. Quizás un poquito más porque no supimos a qué edad exactamente o cuándo fue exactamente que José tuvo estos sueños. Pero tranquilamente han pasado 22 años desde que él tuvo estos sueños. Y obviamente algo que hemos visto, que la vida de José es como la vida de Pepe el Toro, ¿verdad? O sea, le pasa de todo, ¿no? O sea, de todo lo malo que le podía pasar a alguien, le pasa a José. Y hace unos días estaba viendo, ya ves que ahorita con todos los TikToks, bueno, yo no tengo TikTok, pero tengo Shorts, YouTube Shorts, eso es lo que yo veo, YouTube Shorts, no TikTok. Pero estaba viendo un TikTok de Sylvester Stallone, todos conocemos a Sylvester Stallone, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sí? Okay. ¿Hasta los más jóvenes lo conocen? Perfecto, ok. Y él hablaba algo que es muy interesante, hablaba acerca de las nuevas generaciones y sin un afán de criticar. Pero se me hizo, entre las muchas cosas que decía que la generación anterior estaba mostrando unos guantes de box, dice, estos guantes de box los hice para filmar esta película, dice, estos guantes ya están prohibidos, no se pueden usar porque son muy peligrosos para el día de hoy. Y habla acerca, dice, bueno, dice, pero mi generación era una generación más dura. Dice, nuestras maletas no traían llantitas, ¿no? Nosotros cargábamos con las maletas y andábamos así. Y básicamente lo que él habla es acerca de cómo el modo de vida que tenemos ha hecho que las personas desarrollen, o más bien no desarrollen, carácter y resistencia contra la vida. Y él habla acerca, su filosofía de vida es, la vida es difícil, pero tú tienes que salir adelante y oponerte a ella. Y habla acerca de cómo las personas el día de hoy son muy endebles. Se habla mucho de esta generación de cristal, así se les llama, generación de cristal, ¿está bien? Nada personal, ¿de qué años aquí es? Ayúdenme, ¿de qué años aquí es la generación de cristal, por favor, aquí? Generación de cristal, me dicen, ¿de qué años? No, ¿de qué años a qué años es? De 2000 para acá, ok. La otra vez, son la generación, ahí te va cómo es la onda, son la generación de que si truenan con el novio, los mandan a terapia. Tienen que ir a terapia y ayudarse porque andan todos mal. En mis tiempos, cuando tronabas con tu novia, pues a ver qué le hacías, pero salías adelante, ¿me explico? Pero sí algo que se ha notado es que es una generación que tiene menor resistencia y resiliencia a la adversidad. Emocionalmente no son tan fuertes, ¿me explico? Y no es, yo personalmente pienso, no es su culpa. Es la manera en que esa generación fue educada por la generación anterior, ¿sí me explico? Era cuando se empezó a hablar de no les grites porque los traumas, no les toques, en la escuela no te pueden decir y el maestro no te puede hacer esto y el otro, ¿verdad? Que te aventaban el borrador, ¿no? Ahora, si te avientan el borrador, reporte, te demandan, ¿verdad? Entonces es esa generación que creció entre algodones, ¿verdad? Por así decirlo, muy cuidada en la parte emocional y ahora enfrentan ese desafío, me explico, que son personas que emocionalmente no son fuertes y que cuando enfrentan situaciones difíciles les cuesta mucho trabajo salir emocionalmente. Hablo esto ¿por qué? Porque José era un chavo, tenía 17 años y a sus 17 años sus hermanos lo vendieron. Imagínate lo que el trauma que él tuvo que pasar emocionalmente, que tus hermanos te vendan como esclavo. Y luego va y le echa muchas ganas, ¿verdad? Y en el trabajo y la esposa de su amo echa mentiras y por su culpa lo meten a la cárcel.
y pasa ahí en la cárcel 10 años por un crimen que no cometió. ¿Me explico? Y después le dice al copero del rey, ahí te encargo que te acuerdes de mí, y el copero jamás se acordó. Imagínate cuántas cosas él no pasó que lo pudieron haber afectado emocionalmente. ¿Me explico? Pero tú ves cómo Dios va trabajando y va permitiendo estas cosas en la vida de una persona para purificar su corazón. En Isaías 48:10, no es necesario que vayas, dice la Biblia, y esto es algo bien importante que todos tenemos que entender. Isaías 48:10 dice, yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te purifiqué en el horno del sufrimiento. Dios tenía un plan para la vida de José y el destino de la nación de Israel y del Mesías dependía de que él fuera un hombre espiritual. Pero para que eso sucediera, Dios tenía que trabajar de una manera muy profunda en el corazón de José para que cuando llegara el momento, él pudiera reaccionar de una manera correcta. Y si algo hemos aprendido en el libro de Génesis es cómo Dios agarra a una persona, empieza a trabajar con ella, con situaciones en su corazón y la deja en un punto totalmente distinto. Esto va a pasar con cada uno de nosotros. No podemos esperar que la vida cristiana sea de color de rosa o de algodones. ¿Me explico? No. Va a haber pruebas. Las pruebas son necesarias en nuestra vida y son parte de nuestro crecimiento espiritual. Es muy importante que entiendas esto porque cuando venga la prueba, si tú tienes esto bien claro, tú vas a entender, Dios, nada más ayúdame a no soltarme. Pero si tú no tienes claro esto en tu vida, vas a renegar de Dios y te vas a apartar de Él, porque no te va a gustar el sufrimiento. Así entramos a Génesis 42:1, dice, cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí mirándose unos a otros? Es sabido que hay alimento en Egipto. Desciendan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ya hemos hablado de que Egipto era una zona, por el delta del Nilo, era una zona muy próspera en la agricultura. Entonces, imagínate, si en Egipto había problemas de sequías, de que no había comida, imagínate cómo era en Israel, que ellos dependían solamente del agua de la lluvia, estaban en una situación súper extrema. Ahora, algo que vemos aquí interesante es que gracias a la sabiduría de Dios a través de la vida de José, los egipcios se prepararon, ellos fueron avisados, fueron advertidos de que iba a haber una sequía y estaban listos para enfrentar la sequía. No así los pueblos de Canaán. Es muy probable también que estos 7 años de abundancia también fueron abundantes para la tierra de Canaán. Los alcanzó, pero ellos no se prepararon, no ahorraron. Entonces eso es una lección muy importante. El principio de las vacas flacas y el principio de las vacas gordas. Quiero comentar algo aquí que me ha preocupado mucho. Últimamente he estado platicando con algunas personas bastante jóvenes, bien jóvenes y bien endeudados, súper endeudados. Escuché las deudas y dije, ay Dios mío, o sea, su edad y con esas deudas me fui para atrás. La Biblia dice en Proverbios 21:20, dice la Biblia en Proverbios 21:20, dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Un principio que debe de ser básico en la economía de todo cristiano es entender que no todo el tiempo va a haber prosperidad. Todos debemos ahorrar. Todos tenemos que tener un ahorro.
Y ahorrar, a veces pensamos que solamente el que gasta mucho, gana mucho, puede o debe de ahorrar. No, el ahorro es proporcional a lo que cada uno de nosotros ganamos, ¿sí? Si de acuerdo a lo que tú ganes, tú apartas una parte de eso para tu ahorro, porque debemos de entender algo, va a haber vacas flacas. Es cuestión de tiempo, va a pasar, va a suceder. Y si cuando eso suceda tú no estás listo, te vas a meter en muchos problemas. Así es que quiero animarles a todos los miembros, por favor, ahorren. Tengan un ahorro, tengan un fondo, algo que si en algún momento la cosa se pone complicada, ustedes puedan disponer, ¿me explico? Porque el problema es que vienen los tiempos difíciles y no solo no tienes ahorro, sino que tienes deudas y la cosa se vuelve una avalancha en tu vida. Y también quiero hablar con los más mayores, los jóvenes, porque van empezando y se los chamaquean con las tarjetas de crédito y órale y gástale y todo. Pero también esto es un mal hábito en la vida de las personas mayores que no se preparan para los tiempos difíciles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Génesis 42:3, continuamos leyendo, dice: 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. La esposa legítima de Jacob, ¿quién era? Raquel, sin miedo, ya lo aprendimos, era Raquel, ¿verdad? Era la esposa amada. Acuérdate que a Dina se la dieron, le hicieron trampa, pero realmente ¿de quién estaba enamorado Jacob? De Raquel. Y Raquel le dio 2 hijos a Jacob, que fueron José y Benjamín. Y eran sus hijos preferidos. Si les guste o no les gustara o no les gustara a los demás, en la casa era claro quiénes eran los consentidos, ¿verdad? Y obviamente ya vimos que esto despertó mucha envidia en sus hermanos y esta fue una de las razones por las cuales ellos terminaron vendiendo a José. Y dice que su otro hijo consentido era Benjamín. Seguimos leyendo, dice Génesis 42:5. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimentos al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. Vemos que van los 10 hijos de Israel. Jacob dice: no, Benjamín se queda, yo no quiero que le vaya a pasar algo a él, porque si él se muere, me van a quitar a mis hijos que tanto aprecio. Y algo que también vemos en el versículo 5 es que es posible que hubo varias o distintas caravanas que iban hacia Egipto en busca de alimento. Toda la gente de la zona de Canaán empezó a saber que el único lugar donde había comida era Egipto y empezaron ellos a bajar hacia Egipto para comprar granos. Versículo 6. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron, pon mucha atención en esto, se postraron rostro en tierra. Aquí se cumplió el sueño de José. Después de 22 años de pasar, como dicen por ahí, las de Caín, de tantas cuestiones tan difíciles, como decía por ahí un señor, alguien que recuerdo, dice, él los tenía de frente y de pechito. Solitos llegaron y se arrodillaron después de 22 años. En cuanto José vio a sus hermanos, ¿qué crees? Los reconoció, los ubicó perfectamente, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. Ya vimos que José era una prefigura de Cristo, ¿verdad? Era el hijo predilecto. Después dice que fue vendido, hecho como esclavo.
Estuvo en la cárcel con los pecadores y después fue exaltado por Dios a través del faraón y ahora es un señor, es el gobernador, es el primer ministro. Es exactamente como con Jesús, hijo de Dios, entre los hombres, vivió con los pecadores y exaltado nuevamente por Dios. Te decía que después de 22 años, José vio su sueño hecho realidad. Les mandé un video, revisen todos el chat de anuncios, por favor. Dice, el video se titula Una parábola moderna, ¿ok? No lo vean ahorita, ok, nada más asegúrense de que les llegó. Ok. Básicamente lo que quiero enseñarles y después verlo en tu casa es, José tuvo muchas razones para poderse amargar en el camino, renegar con Dios y decir esto me pasa por ser fiel y ya no aguanto y por ser buena persona y por ser obediente y por hacer lo que es correcto. Muchas cosas que pudo haber él guardado en su corazón y renunciar. Si en algún momento él hubiera renunciado a su confianza en Dios y empezado a vivir su voluntad, se hubiera perdido de todo esto, de lo que Dios tenía para su vida. Sabes, como ministro ya después de casi 29 años, el año que entra cumplo 30 años en la fe. He visto esta historia una y otra y otra y otra y otra vez. Personas que vienen las pruebas, vienen los tiempos difíciles, se complican las situaciones, ya no quieren saber de Dios, me voy a otro lado y se pierden de todo lo que Dios tenía para sus vidas. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar por tus sueños? Esto no es el cajero automático, donde vas, metes la tarjeta, picas un botón, sacas un dinero que ni siquiera es tuyo. Satanás dice, disfruta ahora, paga después. Y Dios dice, paga ahorita y disfrutas después. Tú pagas el precio de seguir a Cristo y eventualmente vas a recibir los beneficios, las bendiciones. Satanás dice, tú disfruta ahorita, bríncate las trancas, haz lo que quieras, vive como quieras, ok, pero después vas a pagar las consecuencias. Hebreos 10:39 dice, y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzamos la salvación porque tienen fe. Me encanta esta de escritura de Hebreos, ¿no? Y así José decía, yo no soy de los que le dan para atrás. Yo no me llegué aquí, ya, ay no, ya me dolió, ya está muy difícil. No, él se permaneció fiel para alcanzar el favor y nosotros debemos de permanecer fieles para alcanzar la salvación. Continuamos, Génesis 42:7 dice, ¿y ustedes de dónde vienen? Obviamente les preguntó José, dice, venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José, nuevamente, los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. Han pasado 22 años. Ahorita vas a entender por qué más. Ellos dejaron a José como un esclavo, lo vendieron como esclavo. Ni en sus más locos sueños jamás imaginaron que algún día su hermano iba a ser el segundo hombre más importante en todo Egipto. No lo reconocieron, no tenían idea. Dice, en ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y dijo, de seguro que ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Dice que José se acordó del sueño y que dijo, ay, son mis hermanos, cuánto tiempo sin verlos, vente Rubén. Él se acordó de sus sueños, de los sueños, se acordó de la situación y dice que les habló todavía más fuerte, les dijo, ustedes son espías. José sabía, no son espías, pues son mis hermanos.
Ya lo reconoció desde el principio. Pero, obviamente, empezaron los recuerdos en José de todo lo que había tenido que vivir por la envidia de sus hermanos. Nada más como mención, obviamente había una gran hambre en Egipto y el país estaba vulnerable. Las invasiones más importantes que los egipcios tuvieron precisamente venían de Canaán, del norte, porque era la única parte donde podían ser atacados por tierra. En África no había potencia, no había pueblo que se les opusiera. Ellos eran la máxima autoridad. Pero en Medio Oriente estaban los otros pueblos que sí tenían y por eso entraban por ahí. Entonces era justificado lo que José les decía. Sabiendo que había hambre en Israel, en Egipto, ellos podían venir, vamos a ver el país, está débil, vamos a entrar, lo vamos a saquear y lo vamos a llevar. Génesis 10, 42, 10 dice: no, Señor, respondieron, sus siervos, esto me encanta. Imagínate José, viéndolos ahí. Ah, sí, ahora sí son mis siervos, ¿verdad? Pues el otro día me vendieron y ahora sí, sus siervos. Dice, sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido a investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder: nosotros, sus siervos, éramos 2 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Imagínate lo que pasó en el corazón de José cuando escuchó esto, cuando escuchó esta mentira. Pero José les increpó una vez más, y aquí José ya estaba batallando. Medias verdades siempre serán mentiras. Y estos 10 hermanos no estaban siendo honestos con lo que había pasado con su hermano y dijeron que estaba muerto. Es tal como les he dicho, ustedes son espías y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano, los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen y si no es así, por la vida del faraón, que ustedes son espías. José está luchando muchísimo en su corazón. Está batallando y está saliendo una parte humana de él. Obviamente, como ya hablamos, él sabía perfectamente que no eran espías, pero veía que sus hermanos, a pesar de todo lo que había pasado, no eran honestos, no eran íntegros. Hay una frase, bueno, vamos a leer el 17, dice: José los encerró en la cárcel durante 3 días y al tercer día les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Hay un dicho, una frase que me encanta, que dice así: ¿quieres saber de qué está hecho un hombre? Dale poder. ¿Quieres saber qué es lo que hay en el corazón de una persona? Dale poder. Y ahí vas a ver lo que va a salir de su corazón. José tenía todo el poder, tenía toda la autoridad para en ese momento hacerse justicia y vengarse de sus hermanos con todas las de la ley. Lo tenía y los tenía a su merced. Pero ¿sabes qué dice aquí la Biblia? Dice José: yo soy un hombre que tiene temor de Dios y que esto no está bien. Y él corrige
los iba a dejar a todos en la cárcel, iba a mandar solamente a uno, y en esos 3 días de una guerra, de una batalla espiritual, de llorar, de sufrir, de recordar, José dice, está bien, esto no está bien, yo tengo temor de Dios, esto no es correcto, Dios, vamos a hacer lo que es correcto. Ok, dice, solamente se va a quedar uno. 42:17 dice, hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese de uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. ¿Por qué tanto empeño de José con el hermano menor, con Benjamín? Una, porque era su hermano carnal. Todos ellos eran sus medios hermanos. Solamente Benjamín era su hermano carnal. Pero sabiendo cómo eran sus hermanos, es muy posible que José pensara que su hermano menor había corrido con la misma suerte. Y él quería asegurarse, dice, ok, me van a traer a mi hermano menor y me voy a asegurar de que él está bien. Génesis 42:21 dice, ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Has escuchado, todos hemos escuchado la frase, y esto es algo que es bien importante entender. Lo que se siembra, se cosecha. El error más grande en el pensamiento del ser humano es creer que yo puedo sembrar manzanas y voy a cosechar ciruelas. ¿Me explico? Es pensar que yo puedo andar por la vida haciendo tonterías, portándome como quiera, haciendo trampas y tranzas, que tengo la habilidad o el poder para engañar a todo mundo y sacar ventajas y que no me va a pasar nada a mí. Tarde o temprano nos va a alcanzar. Por eso José tenía temor de Dios. Él sabía, si yo actúo mal, tarde o temprano, esto me va a pegar a mí. Esto me va a alcanzar a mí. Eso es bien importante, te lo digo, porque en la vida cristiana, o cuando tú andes en la vida, tú tienes que tomar tus propias decisiones. Si haces lo correcto o no haces lo correcto. Dice la Escritura en Gálatas 6:7, dice, no se engañen, no te hagas tonto. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Ese es el principio. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu, dice que del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Más adelante dice, por eso no nos debemos de cansar de hacer el bien, porque si no nos cansamos, a su debido tiempo, ¿qué? Vamos a cosechar. Hay momentos en que dices, no, esto me pasa por ser derecho, esto me pasa por ser buena persona, esto me pasa por ser recto. Y la verdad hay un momento que dices, no, pues ya me cansé. Pero por eso el apóstol Pablo dice, no te canses, porque a su debido tiempo vas a cosechar. Amén. Así es que no nos cansemos. Seguimos leyendo. Génesis 42:23 dice, como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó, me encanta esta parte, dice, José se apartó de ellos y dice, ya no aguantó más y se puso a llorar. Imagínate lo que era para José ver toda esa escena. Luego volvió y habló con ellos, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos.
Estaba siendo un tiempo muy complicado, emocional, ¿verdad? Y yo creo que todos, cuando hay situaciones de esta naturaleza, sientes que te consumes por dentro y vas y dices, Dios, ¿cómo es posible que pasó esto? Y lloras y te descargas. Pero tenemos que regresar siempre a hacer lo correcto. Dice aquí el pasaje que José apartó a Simeón. ¿Por qué apartó a Simeón? Rubén era el primogénito, era el mayor. Pero cuando esto sucedió, y ahí lo escuchó José, se dio cuenta que Rubén no quería que le hicieran daño. Y que esto sucede precisamente cuando Rubén se va. Y cuando él regresa, ya sus hermanos habían vendido a José como esclavo. ¿Quién era el que seguía después de Rubén? Simeón. Y es posible que José pensara que Simeón fue el responsable de que se cumpliera lo que los demás se pusieron de acuerdo y que lo vendían a Egipto. Por eso le dijo Simeón que él se quedara. Hay una ilustración que me encanta mucho. Me gusta mucho, es la ilustración de la taza de café. ¿Se las he platicado? ¿No? Cuando tú vas en tu trabajo, ¿verdad? La mayoría de ustedes a lo mejor en su trabajo llegan y se sirven una taza de café, ¿verdad? Llegas al trabajo, te pones ahí el agua calientita, ¿verdad? Lo preparas y está bien calientito el café, ¿verdad? Y vas con tu taza de café a tu escritorio. Y si llega alguien y te golpea, ¿verdad? ¿Qué va a salir de la taza? Café, ¿verdad? No va a salir leche, no va a salir jugo de naranja, no va a salir té, va a salir café. ¿Por qué va a salir café? Porque es lo que hay en la taza. Ok. Cuando la vida te golpea, lo único que va a reflejar es que traes adentro. Cuando la vida te golpea, cuando alguien te sale con una daga o algo, tu reacción va a revelar lo que tú traes. Porque a veces ves a la gente pelearse en los semáforos y dices, estos cuates no, en un semáforo se agarran a golpes. Pues es lo que traen, es lo que hay adentro. Hay café, pues eso sale. Hay ira, hay frustración, hay enojo, hay tantas cosas. Eso sale en el semáforo. Eso sale donde quiera que andamos. ¿Sabes qué es increíble? Que sin una relación con Dios hubiera salido café del corazón de José. De hecho, pero como era un hombre que andaba con Dios, pudo rectificar y corregir. Por eso es importante que caminemos con Dios. La Biblia habla acerca de los frutos del Espíritu: paz, amabilidad, dominio propio, humildad. Todo eso, ¿qué? Es fruto del Espíritu. Y los frutos del otro, ¿qué son? Envidia, celos, rivalidades, peleas. Pues es obvio que te controla. Es obvio si andas o no caminando con Dios. ¿Me explico? Génesis 42:25 dice: José dio también la orden de que llenaran de granos sus costales, que repusieran en cada uno de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje, y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Eso es bien interesante lo que va a pasar aquí. A pesar de todo lo sucedido, te decía, Josué fue movido en compasión, fue movido a compasión. Y dijo: son mis hermanos, están pasando hambre, denles sus granos y denles dinero porque van a ocupar más y porque van a regresar de vuelta. Y ahí va su dinero, ¿verdad? Seguimos leyendo. 42:27 dice: cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno, y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces dijo a sus hermanos: me devolvieron mi dinero. ¡Qué alegría! Estoy contento. ¡Qué especial! Dios es bueno. No. Aquí está en mi bolsa. Los otros, dice, se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho?
Cuando andas mal, tu conciencia te va a acusar. Cualquiera de nosotros estuviera brincando y dices, oye, qué padre, me devolvieron mi lana y aquí traigo todavía la comida. Pero ellos sabían que andaban mal y sabían que Dios estaba tratando con ellos. Al llegar a Canaán, donde estaba su padre, le contaron todo lo que había sucedido. Nos vamos a brincar esa parte. Es bien interesante. Le contaron todo, absolutamente todo, pero ¿qué crees que no le contaron? Que habían vendido a su hermano. Que hace 22 años habían vendido a su hermano. Que su hermano no estaba muerto. Que ellos lo habían vendido a unos mercaderes ismaelitas y que lo habían llevado a Egipto. Es bien importante esto y la importancia de la confesión para el verdadero arrepentimiento. Yo recuerdo que se me enseñó mucho y esta es una lección también para todos. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Una cosa es que ahí están con José y no, sí, a lo mejor nosotros hicimos y por eso nos está pasando esto. Y ahí estaban sintiéndose mal, ¿no? Con todo el remordimiento, con toda la culpa. Pero cuando tuvieron la oportunidad de arrepentirse, decidieron seguir ocultándole a su papá lo que realmente había pasado. Por eso es tan importante la confesión. Por eso confesamos nuestros pecados, para verdaderamente arrepentirnos. Que realmente dices, esto estuvo mal. Sí, me siento mal, sí, me duele mucho, pero lo vuelvo a hacer. Tú no estás arrepentido, tú tienes remordimiento. Ellos no estaban arrepentidos, tenían remordimiento. Pero no estaban arrepentidos. No fueron, ¿sabes qué, papá? Perdón, vendimos a nuestro hermano. Esa es la verdad. Y traemos temor de que Dios está tratando con nosotros por este mal que hicimos a nuestro hermano y que también te hicimos a ti. 35. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron que con la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. Me va a dar el tramafá, ¿verdad? Como era la serie, dice, José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Pero Rubén dijo, yo me encargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. Mi hijo no se irá con ustedes, respondió Jacob. Su hermano José ya está muerto. Y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza, ¿no? El que mejor reaccionó de todos ellos fue Rubén, ¿verdad? Y dijo, está bien, padre, pues yo soy el responsable. Él no dijo, ¿sabes qué, papá? Es que yo no estuve de acuerdo y estos lo vendieron cuando yo me fui. No tuvo el valor. Pero al menos dijo, ok, padre, la vida de mis hijos. Si yo no te lo traigo de vuelta, va la vida de mis hijos. Rubén fue el más sencillo. ¿Qué debemos de aprender de? Qué increíble, ¿no? El capítulo 42. ¿Qué debemos de aprender de todo esto? Dios desea utilizarnos a cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué necesita hacer? Nos necesita purificar. Nos necesita limpiar. Necesita poner, dice, en el horno del sufrimiento y quemar todas las impurezas. ¿Sabes cómo se purifica el oro y la plata? Ya hemos hablado. ¿Sí sabes cómo se purifica? Ok, cuando tú vas a las minas, yo recuerdo cuando tenía mi mina allá en Guanajuato, ¿verdad? No es cierto. Una vez fuimos a las minas y nos explicaron esto. Cuando tú en una mina encuentras una veta de oro, ¿verdad? Está la veta de oro, se ve ahí la veta de oro.
y tú le das a la veta es como terrón, viene con tierra, viene con muchos minerales. ¿Ves la veta? Va caminando la veta, entonces le entran y sacan, y es prácticamente el oro puro, es como polvo, ¿sí? Es como tierra. Entonces lo que hacen es lo meten al horno y se quema toda la tierra, todas las impurezas, para que quede oro puro. Si tú tienes oro puro, se quiebra, el oro puro se quiebra. Así es que si piensas que traes, bueno, así dice, oro de 14 quilates, ¿verdad? Oro de 14, hay quilatajes en el oro, ¿sí? Es porque se hacen alaciones para que el oro resista. De tal manera, si tú traes una cadena de oro, se te quiebra todo, se le hacen aleaciones con metales para que el oro resista, ¿no? Y entre más cantidad de oro son más los quilates, ¿verdad? De 8, a ver, ¿sí está bien, Carmelita? 8, 10, 6, 18, es el más poderoso, ¿verdad? Pero no es oro puro, ¿me explico? Dios nos va a pasar a todos por el fuego, nos va a quitar todo lo feo, porque Él quiere utilizarnos de una manera poderosa, amén. Que nunca se te olvide, cuando estés pasando por una adversidad, todo tiene un propósito para la obra de Dios. Que Dios los bendiga, buenas tardes.